2:46 de de Hechos, perdón. 2:46 de los Hechos. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Note lo importante de esto. Vénganse lo más aquí, hermanos, lo más cerca, porque vamos a platicar. Es una plática hoy, no es un mensaje, es una plática. Queremos entender qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué estamos comenzando a hacer. Los discipulados no son nuevos, no es una modalidad que nosotros hayamos o alguien haya inventado. No son nuevos los discipulados, son tan antiguos como la iglesia. Y tal vez un poco atrás, vamos a ir al trasfondo en el Antiguo Testamento. Los discipulados ya venían funcionando con otro nombre seguramente, ¿verdad? Porque los levitas en Israel eran los maestros. Toda la tribu de Leví eran los maestros. Los sacerdotes eran los hijos de Aarón, que también eran de Leví. Pero después de esta familia que fue separada para el servicio en el templo, todos los demás eran maestros. Todos eran maestros, expertos en las escrituras. Entonces a ellos los mandó Dios a instruir casa por casa. Seguramente desde el Sinaí, a lo mejor comenzaron tienda por tienda, ¿verdad? Familia por familia, porque tenían que ser instruidos en la ley, porque de hecho la palabra ley quiere decir instrucción. Eso quiere decir instrucción. Entonces el concepto de discipulado viene desde ahí. Precisamente por eso era que los levitas, y eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ni lo vaya a hacer nadie. Los levitas eran los que cobraban, porque en Israel no se recibían los diezmos, sino se cobraban los diezmos. Los levitas eran los encargados de recolectar los diezmos y llevarlos. Ellos no tenían tierra, entonces ellos comían de los diezmos y de las ofrendas del pueblo. De hecho, ellos diezmaban a los sacerdotes y con eso los sacerdotes comían de los sacrificios, de todo lo que... Pero los levitas eran los que iban hasta las casas, a todos lados. En todo el país ellos daban instrucción, daban la Torá. De hecho, Israel no es ignorante de la ley. No era, ni es, ni será. Tal vez ahora habrán algunos pocos ignorantes que no leen pero la mayoría conoce, porque los levitas eran maestros. Entonces, ese concepto se vino, pero también había un concepto de templo, ¿sí? Había un concepto de templo, y el concepto, ellos subían a Jerusalén para las fiestas. Dios, a propósito, programó fiestas. Dios es fiestero, porque era un montón de fiestas. Por lo menos estaba la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, que todavía
la Pascua no tienen dónde celebrarla, porque no tienen templo. Por eso usted no oye que celebren la Pascua, porque se entiende que tendría que celebrarse por los sacerdotes en el templo, según la ley. Y ahí es donde ellos quieren justificarse por ciertas, dicen que ellos se justifican porque ellos dan gracias, porque oran. Pero la ley dice, o la Biblia dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ese es el problema que ellos tienen, que no tienen dónde sacrificar. Por eso ellos están ahorita en una angustia por encontrar el arca, porque no van a tener credibilidad si no tienen el arca, aunque hagan el templo. De repente, uno de estos días, no estoy diciendo que así sea, pero de repente se va a torcer un misil y va a pegar donde está la mezquita de Omar. Y si se llega a destruir eso, sí, ahí sí se armó, porque ya ven ustedes la representatividad que tiene esta religión en el mundo. Donde quiera están cerrando puentes, están cerrando vías de acceso, están cerrando freeway, gritando. En otros países, donde no tienen nada que ver con lo que pasa en Israel y en Palestina, no tienen que ver nada. Hoy estaba viendo un reportaje de un hombre que no lo dejaron pasar, iba para su trabajo y no lo dejaron pasar en un puente. Y se bajó molesto y les dio un empujón y les dijo, miren, o se quitan o me los llevo. Y se hicieron a un lado, ¿verdad? Porque sintieron que... Pero tienen una representatividad de las 2/3 partes de la humanidad. Esa es abrumadora. Entonces note usted que el templo jugaba un papel muy importante todavía después de la muerte de Cristo. Porque el ministerio de Cristo, parte de ese ministerio se dio en el templo. Normalmente Él pasó todo su ministerio en todo el país, caminando por los caminos, a pie, predicando el Evangelio, por los pueblos, predicando el Evangelio. Pero a veces se ve que está en el templo, porque el templo era un lugar de reunión de los judíos. Entonces él hallaba gente ahí a la cual se le podía predicar. Cualquier judío lo podía hacer, pero él dejaba el mensaje, ¿no? Dejaba el mensaje. Las sinagogas, que usted las oye mencionar, las sinagogas son muchísimas en Jerusalén, hay muchísimas, solo en un sector como la Flor Blanca y tal vez el Aíbu y esta colonia, la 25, habían 4 sinagogas, porque no pueden caminar más de 1 kilómetro. Entonces, una sinagoga siempre es pequeña, porque solo van los judíos que viven a la redonda, 1 kilómetro a la redonda. No pueden caminar más el sábado, van despacio, solo 1 kilómetro. Yo no sé quién les dijo que 1 kilómetro, ¿no? 1 kilómetro. Entonces, el concepto de sinagoga surgió en el exilio babilónico. Allá, como no tenían templo, no tenían dónde reunirse, entonces pues buscaron el concepto de sinagoga, reuniones pequeñas, siempre del entorno de la vecindad, ¿verdad? Y
y para cuidarse unos a otros, para buscar a Dios allá, ¿verdad? Lejos de la tierra. Ya, digamos, cuando entró el Nuevo Testamento, por eso usted ve a Jesús en las sinagogas, porque él llegaba como cualquier judío. No lo conocían, no sabían quién era. Él llegaba y a veces, no siempre le daban la palabra. Cuando llegaba un judío importante, ¿cómo sería el porte de Jesús, verdad? Un judío importante le daban la palabra, le daban el libro para que leyera, o le daban para que dijera alguna palabra. Cuando Pablo llegaba a las sinagogas, le decían: ¿tienes alguna palabra para el pueblo? O sea, eran abiertos en cierta forma, siempre y cuando no se salieran de sus parámetros de lo que ellos pensaban. Entonces, note usted que de repente, ya cuando la iglesia está establecida, o se va a empezar a establecer después del Pentecostés, tal vez la primera reunión de la iglesia fue la del Pentecostés, ¿verdad? En el aposento alto. Pero como ellos tenían el concepto de discipulados, el concepto del judaísmo, de los levitas, entonces empezaron por las casas. Esa fue la puerta. Y fíjese que sí, hubo conversiones multitudinarias en los dos mensajes de Pedro, los dos primeros mensajes de Pedro, uno dando una explicación de qué estaba pasando en el aposento alto, y otro, yo siento que está algo helado, ¿verdad que sí? Por favor, se nos ayudan a ponerle fuego a esto. Pues sí, para que se caliente un poquito, pues no piense mal. Bájenle súbanle unos 3, 4 puntos, porque si no nos congelamos. Entonces, estoy sintiéndolo aquí. Entonces, note usted que ellos, como ya tenían la experiencia de los levitas, empezaron a practicarlo así. Esto les permitía alcanzar a toda la gente, porque los primeros dos mensajes fueron 8,000 gentes las que se convirtieron en los primeros dos mensajes. 3 y 5, o 5 y 3, no sé cómo fue, pero fue así. Como una iglesia que no tenía templo, no tenía cómo atender tantísima gente, le pudo hacer frente a un crecimiento repentino. Apareció un montón de gente y se vino encima el problema de las viudas, que el judaísmo no atendía. ¿Por qué no atendía el judaísmo a las viudas? Porque ellos pensaban que seguramente los hombres que habían sido condenados eran malditos. Entonces el judaísmo no atendió a las viudas ni los huérfanos de los crucificados. Por eso usted encuentra miles de viudas que la iglesia tuvo que hacerle frente. Pues, ¿por qué tanta viuda, pues? Y tanto huérfano, que era necesario hasta vender propiedades para sostenerlos, porque ellos no tenían nada y porque eran hijos de malditos, en el sentido que los habían crucificado. Entonces, seguramente eso fue lo que el judaísmo, porque no se ve al judaísmo atendiendo a las viudas, no se ve. Se ve a la iglesia haciendo, fue un buen, le llaman en términos empresariales, en términos de mercadotecnia se le llama nicho. Fue un nicho, un espacio, una plaza que encontró la iglesia para
para, para predicar el mensaje a la gente necesitada. Encontró gente llorando, gente hambrienta, gente sin quien por ella. Y entonces a esta gente la atendió la iglesia. Pero no se hubiera podido hacer de otra manera sino por grupos, por discipulados. Entonces, ahora, ya más adelante se surgió por la misma experiencia de las sinagogas, ¿sí?, el concepto de la iglesia local. El concepto de la iglesia local es como una sinagoga, digamos, que cubre un sector de la población, ¿verdad? Por ejemplo, nos dimos cuenta, para los que van a los discipulados, que en Galacia, los galos, para los que no estuvieron los discipulados, dice que los de Galacia eran europeos, de Europa Central, eran galos. Entonces por eso le pusieron Galacia, eran de los galos, de España creo que son los galos, ¿verdad? Entonces le pusieron Galacia, y por eso les pusieron Gálatas, porque viene del gentilicio, es de Galacia, de los galos, ¿verdad? Entonces estos galos, habían varias iglesias en Galacia, no solo una. No dice, si ustedes notan el texto, no dice a la iglesia que está en Galacia, como dice en los casos de Filipos, sino dice a las iglesias de Galacia. No sé si usted fue tan minucioso de ver ese detalle, que yo lo resalté bastante en el estudio que les enviaron. Yo lo resalté bastante porque yo no lo había visto. Dice a las iglesias, pero es el concepto de sinagoga, viene como lo mismo, ¿no? El concepto de sinagoga para atender una comunidad entera, pero siempre trabajando con grupos, porque Jerusalén siguió trabajando con grupos. Pero lo interesante es que dice que cada día Dios ahí, en los grupos donde se puede ver quién vive y quién no vive el evangelio, donde se puede ver el ejemplo, donde se puede ver de cerca, donde se conoce a la gente. Porque en la iglesia no se conoce a la gente. Sí, yo sé, allá está el rabino, ¿verdad? Allá está, ¿verdad? Yo los conozco, ahí está Marta Elena, yo los conozco, ahí está Napo. Ahí están. Lo único es que en los grupos se ve más de cerca cómo hablan, se ve más de cerca qué piensan, qué hacen, cómo son en su casa. Entonces los discipulados son pequeños grupos, no deben ser muy grandes, donde se comparte la palabra del Señor. Donde se comparte la palabra del Señor debe ser un estudio bien focalizado, bien hecho. Por eso yo les pido que cuando les llegue el estudio, no solo lo vayan a leer, porque si solo lo van a leer, lo más seguro es que no va a tener gracia, va a ser así como si usted no lo probó. Va a ser papa sin sal en su boca, ¿verdad? Yo no sé a quiénes les gustan las papas sin sal, pero a mí no me gustan las papas, no tienen ningún sabor, ¿verdad? Por eso cuando hay una persona así, toda, que no es ni enojada, ni alegre, no, le dicen, este parece papa sin sal, ¿verdad?
papas sin sal, ¿verdad? O sea, sin saborcito, pues, ¿verdad? Entonces, necesitamos que cada quien se estudie, entienda, porque a veces si uno lee y no sabe leer, porque, mire, muchos son bachilleres, muchos son licenciados, muchos son más que hasta posgrado tienen, pero cuando les toca leer un escrito, no saben leerlo. Leen como Cantinflas, sin puntuación. Y cuando le dijeron a Cantinflas, no, ahí va coma. Bueno, entonces ya decía la palabra coma, ¿verdad? Pero no es de decir la palabra, es de darle. El idioma es una canción. Hágame favor, el idioma es una canción, por eso todos los libros están escritos en verso o en prosa. A usted le llegan los estudios en prosa. Son estudios prosaicos. No van mal construidos los estudios que usted recibe, no van mal construidos. Puede tener usted la certeza que si los mide, llenan todas las condiciones poéticas para ser prosaico. No va a pensar usted que si agarro copy, paste, ¿verdad? Copy, paste, nada más. No. Yo construyo los estudios, los armo bien. Por eso me lleva tiempo. Me lleva 3, 4 horas hacer un estudio para que los hermanos de discipulado solo agarren la hojita, la doblen y en el discipulado la abren y la intentan leer. Y si no saben leer, qué mal se oye, hermano. Se pasan las comas como se pasan los semáforos en rojo. Se pasan el punto y coma, no se paran en los puntos. El punto es un periodo, así le llaman en inglés, period. Es periodo, o sea, se tiene que parar. Es como llegar a un alto para comenzar de nuevo. Es un stop. Entonces, a mí el idioma español, yo sentía cuando estudiaba idioma español que no me iba a servir de nada. Fíjese. O sea, yo estudié la clase de idioma para ganar y siempre la gané con más de 9. Porque la estudiaba para ganar, pero nunca la estudié para aprender. Cuando me tocó lo que Dios puso en mis manos, cuando Dios me llamó al ministerio, me habló en el Salmo 45:9. A ver quién lo tiene ahí. A ver quién lo tiene y a ver quién quiere. A ver si sabe leer. A ver, una maestra ahí. ¿Alguna maestra? Bueno, aquí está Roxana. Vamos a ver, pues, Roxana. Ahí, pero así con voz de trueno, como que tiene un aula de 60 alumnos. Párese, por favor. Vaya, así, ¿ve? Eso, Roxanita. No, mejor tráigame el micrófono. Es que necesitamos aprender. Esta es una clase práctica. Esto es más que compartir. Por favor, toma fotos cuando estén hablando, a ver qué cara ponen. Porque el rostro cuando uno está hablando debe ser un rostro agradable, no apretado, no torcido, no con cara de limón. Porque cuando uno está delante de sus discípulos, debe dar una buena impresión. No debe ir todo desgreñado, todo. Mire cómo vengo yo con mis zapatos. My shoes parecen espejos, ¿sí? Bien lustrados. Eso es porque desde que yo aprendí que para presentarse uno delante de la gente debe estar presentable, si no se le van a quedar viendo los defectos más que
a las bondades y a las virtudes. Por favor. Hijas de reyes, están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. No, donde dice tu lengua cabalga sobre verdad y de justicia. 45 es, pero dice cabalga sobre verdad y de justicia. Allá está, mira. Cabalga. Ahí, cabalga, ahí está. Ahí está. ¿Alcanzas a ver? En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de la humildad de la justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tu lengua, donde dice tu lengua, no buscamos el texto correcto. Ahí cerquita está. Tu lengua será como, yo creo que desde antes. Como escribiente muy ligero. Ya está. Ahí está, léalo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ahí está. Estábamos leyendo nosotros, leyendo la Biblia con mi esposa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y resulta que a mi esposa cumplía 15 años, mi cuñada. Y entonces el papá le dijo, usted, con las órdenes que dan los papás cuando ya las hijas son casadas, ¿verdad? Ella era casada. Usted tiene que estar a la par mía en la misa. Y tiene que bailar, como allá en Guatemala se acostumbra a bailar el primer vals, se baila un vals con marimba cuando alguien cumple 15 años o cuando alguien se casa, ¿verdad? Entonces se baila un vals. Entonces le digo, usted tiene que bailar el vals conmigo, porque la otra estaba más pequeña, no, creo que no sabía ni qué era vals, ¿verdad? Entonces le dijo mi esposa, lo siento, papá, le dijo, por eso vine temprano a dejarle un regalito a mi hermana, a saludarla, y me voy, porque no voy a estar ni en la misa ni en la fiesta. Yo creí en Jesucristo, no es ese mi ambiente. Entonces le dijo el papá, pues se me va y no me pone un pie jamás en esta casa, le dijo. Ay. Cuando ella llegó llorando porque quería mucho a su papá, entonces búscame el texto, por favor, donde dice el que pusiste primero, ¿cómo dice? 45, 9 o 10 por ahí. En su majestad, no, otro. Rebosa mi corazón. No. Donde dice, es que me dicen un montón. 45 días dice. Ahí está, mire. Vaya, mire. Curiosamente la acababa de echar su papá de la casa y entonces le dije, venite, como la vi llorando, iba llorando desde su casa 1 hora en bus. Tenía 1 hora de estar llorando. Entonces le dije, venite, vamos a leer la Biblia mejor. Y nos pusimos a leer y nos tocó el Salmo 45. Ese nos tocaba, ahí íbamos por el Salmo 45. Y entonces me tocó leerla. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Poneme el siguiente. Y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Mire, que dice, y deseará el rey tu hermosura,
e inclínate a Él porque Él es tu Señor. Note qué justo. Pero luego, donde dice, cabalga sobre verdad y sobre palabra de verdad y justicia. ¿Cuál es? Ahí está. En tu gloria sé prosperado. Ese es un salmo mesiánico, pero Dios me estaba hablando a mí ahí. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Sí? El siguiente. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Siguiente. No, busquemos donde dice, tu lengua es como... es el 1, ¿verdad? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua. Dice, yo estaba leyendo, de repente leo, mi lengua es, o tu lengua, dice la otra versión, es como pluma de escribiente muy ligero. Ahí, bueno, ella se tiró a llorar porque Dios le habló que dejara la casa de su padre, como Abraham. Y yo me tiré a llorar porque vi que algún día iba a tener alguna capacidad, pero yo cuando me pongo a escribir con computadora o a mano, no me fluye la escritura, no me fluye la prosa. Por poner atención a la escritura, no me fluye. Me fluye cuando la dicto, cuando la hablo. Entonces mi lengua. Pero me vine a dar cuenta años después, cuando de repente empecé a dictar. Y de hecho, he dictado libros en prosa y dicté mi tesis en prosa. Funcionó. Fíjese. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que necesitamos aprender, ¿verdad? No solo es de llevar el papelito, sino hay que encontrarle la música al idioma. El idioma tiene música, el idioma es deleitoso cuando uno lo aprende a leer, pero cuando uno no lo aprende a leer es aburrido. Por eso es muy raro que haya una persona entre nuestras sociedades que lea. No lee. Y entonces no tienen una cultura general. Pero necesitamos aprender a leer, porque cuando aprendamos a leer, vamos a entender, como le preguntaron al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Entonces vamos a hallarle sentido a las cosas, ¿sí? Si es bueno que vaya y se siente un rato, trate de entender que en otros países dicen, no, ¿y aquí qué quiso poner el hermano, el apóstol? ¿Qué quiso poner? Averígüelo si hay diccionarios, hombre. A veces yo uso palabras teológicas, palabras técnicas, pero es como para jalarnos a ese ambiente, porque si yo me hago para abajo, pues los dos vamos a ir para abajo. Y no vamos para abajo, vamos para arriba. Dale un aplauso al Señor. Entonces, note pues. Entonces, no es que yo quiera molestarlos, sino yo lo que quiero es su crecimiento. Yo no quiero ser un maestro sin éxito. Pero los alumnos también tienen su parte. Entonces, note, el discipulado es ese tipo de reunión que poco a poco va uno agarrando confianza y se puede uno desenvolver bien porque es su gente, es la gente más cercana.
Y uno conoce quién tiene algún problema en ese momento y puede uno orar al final del estudio juntos. Oramos y de repente Dios empieza a contestar las oraciones. Es que así fue como comenzó el Nuevo Pacto. Pareciera que el Nuevo Pacto comenzó con una gran campaña, pero no, fíjese. Comenzó en un patiecito, hermano, como esto, con unas poquitas, sentados sobre bloques de cemento. Ahí les compartieron la palabra encridiza. Así comenzó. Así comenzó la iglesia allá en Guatemala, la que dejé establecida yo también. Así comenzó San Vicente. Yo comencé San Vicente. Después de un gran milagro que hizo Dios ahí, pues me llamaron que fuera a dar algunas pláticas. Ahí me fui a sentar con ellos. Grupito, ahí empezó San Vicente. Así empezó Lourdes también. Yo fundé Lourdes. Así empezó Apopa, en una academia de jovencitos que estaban estudiando corte y confección. Me invitaron que fuera a predicar, entonces fui. Les gustó, volvimos a ir, les volvió a gustar, empezamos a ir y ahí comenzó la iglesia de Popa. Así es como comienza todo. Las cosas no comienzan grandes. No dice la Biblia que el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondrá. Dice un texto tremendo, hermano. Dice, aunque tu primer estado sea pequeño, el postrero será grande. Si comenzamos, vamos a tener un desarrollo. Pero si nunca comenzamos, nunca vamos a tener nada. Yo veo muchos hermanos que son, digamos, les gusta predicar o les gusta estar al frente de alguna congregación, pero quieren una congregación aunque sea de 500 para arriba. No, si el que quiere que comience de abajo. Porque si no puede comenzar de abajo, cuando le dan una cosa grande la quiebra. ¿Cómo sería un bebé que yo le diera mi carro, mi camioneta? Me la destartala, no se la doy a nadie yo. A nadie se la presto yo. Solo yo la manejo. No es que sea creído ni nada por el estilo. Por eso tiene 12 años de vida y está como nueva, porque no le he ido a quebrar la cara por todos lados. Así es la cosa. Entonces note pues. El discipulado es eso, ese convivio, ese gusto de encontrarse. Por eso en los discipulados no deben haber negocios. Me acuerdo cuando comenzó Procter & Gamble. ¿Se acuerda de Procter & Gamble? Algunos son del siglo pasado, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda? Oh, no, yo nací después del 2000. Nada. Procter & Gamble, ¿verdad? Procter & Gamble eran de aquellos famosos que yo conseguía 12, algo como los G12, parecido a los G12. Y lo que vendían todos, el primero ganaba la comisión de todos. Ganaban comisión los demás, pero el que ganaba más era el que había comenzado. Se andaban un montón de hermanos metidos en eso. Y querían aprovechar los discipulados para hacer sus lanzamientos, y llevaban regalos, y llevaban cositas, ¿verdad? Muestras. Y pues tuvimos que detenerlos porque no es para eso. Se preocupaban más por arreglar la mesita para la presentación y las sorpresas que llevaban que para la palabra. Entonces, la otra cosa que no se debe hacer en un discipulado es prestar dinero. No se debe prestar dinero, porque hay hermanos
que son nacidos de nuevo, pero son trampositos. No pagan. No se les ha quitado todavía, pues. Se les va a quitar, pero no pagan. Entonces, ¿qué pasa? Por no pagar, se enojan. La familia que no pagó se enoja porque le cobran. Y la familia a la que no le pagaron también se enoja porque perdió su plata. Entonces van las dos familias. Entonces no se pueden hacer negocios, no se pueden hacer préstamos, no se debe hacer fiestas de cumpleaños que solo llame la atención el pastel, pues. Uno cada semana. No, si mucho, celebrar una vez al mes con un pastel, ¿verdad? Una vez al mes, a todos. Que no soplen las velas porque van a llenar de saliva el pastel. Y eso es antihigiénico. Imagínense, si no tiene dientes, uno le echa el chorro y después los comensales se tragan un poco de saliva. No lo hagan. No lo hagan. Mejor que se quede el pastel ahí tranquilo y que lo partan, ¿verdad? Siempre hay una hermana aplicada que primero quiere comer, va luego a agarrar el pastel y lo parte. Ay, lo reparta, ahí está bien. Entonces, el discipulado debe tener diríamos, sus normas de funcionamiento para que funcione bien. Tampoco debe uno admitir, por ejemplo, hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que no quiere trabajar, ¿verdad? No ha visto ni uno usted, pero hay gente que no quiere trabajar. Entonces, lo que hace es que pide a los hermanos del discipulado. Pide a los hermanos que conoce, les manda, ¿cómo se llama? Mensajitos y gracias, hermana, por pensar en mí. Dios le ponga en el corazón ayudarme porque no tengo para mis hijos, no tengo para mandarlos a la escuela, no tengo para los zapatos. Ore por mí porque no tengo para los zapatos. Y cuando aparecen en las fotos, son bien arreglados, ¿verdad? O no quieren trabajar. La otra vez me reportaron un caso de Estados Unidos que estaban pidiendo dinero a hermanos de las iglesias de Estados Unidos de aquí. Y les mandaron zapatos, entonces, como les mandaron zapatos, entonces, quiera Dios que el Señor le ponga en su corazón, que le ponga para la matrícula del colegio de mis hijos. Hay un hermano aquí que es testigo de eso y que precisamente una hermana le dijo, mire hermano, llévele esto a fulana porque pues yo quiero dárselo, y le tomó fotos y le mandó un mensaje, gracias hermana, el Señor le puso, ella pidió. No, en los discipulados no se hace eso, hermano. No debe admitirse que se pida dinero porque entonces la gente sale huyendo. Tampoco se vale. Debe ser tan ajustado un discipulado que, digamos, es enseñar entre 45 y 1 hora. No más. No más que eso. Entre 45 y 1 hora. Yo diría 45 minutos porque no creo que tenga tanto como para dar 1 hora, ¿verdad? Si no leyó ni tanto el ¿cómo se llama? El tema. Y después ya no sabe ni qué decir. Entonces, para no estar repitiendo, entonces 45 minutos con tiempo, ¿verdad? Y el que está
compartiendo, que ponga su cronómetro ahí y ya, unas 2, 3 preguntas, lo más. Si no las puede contestar, no diga lo que se le venga a la cabeza. Por ejemplo, ¿qué significa una palabra griega? Y usted no sabe, va a decir, saber qué va. No, anótelo y dígale, hermano, me recuerda el próximo martes, yo le traigo la respuesta. Si logra investigarlo, lleva la respuesta, y si no, pregúntelo a sus maestros. Entonces, para llevar una respuesta correcta, contundente, adecuada, corta. Y si puede contestarlo, pues contéstelo, que no tenga duda que eso es así. Porque si tiene duda que eso es así, lo más seguro es que va a decir algo errado. Y a veces uno mira a los hermanos que preguntan, pero no necesariamente porque tengan duda, sino tienen duda de la capacidad del que está dando la enseñanza. Como lo vieron tataratear, así dicen en Guatemala, ¿verdad? Aquí no dicen así, ¿verdad? O sí dicen tataratear de ahí. Cuando lo miran a uno que está como que no sabe o no sabe. ¿Y vos qué estás haciendo ahí tatarateando? Le dicen a uno, tatarateando. Entonces lo vieron tataratear, le hacen una preguntita de quedas agudas. Fíjese que un día, me acuerdo que por aquí estaba el púlpito, hicieron un un evento de alabanza. Y me acuerdo yo que los que predicaron, uno de ellos dijo, Luzbel, dijo, era el adorador del cielo, y dijo Luzbel. Pero habían venido unas 3 jovencitas que yo creo que eran agudas para la palabra, fíjese. No le preguntaron al que dijo eso, buscaron quién era el pastor de la iglesia, y era yo. Entonces, se me ocurre que era yo, ¿eh? Entonces entonces se acercaron a mí y me dijeron, hermano, ¿dónde está el texto donde dice Luzbel? Intenté buscarlo un poquito, pero le dije, no, mire, ¿ustedes van a venir mañana? Sí. Mañana les tengo la respuesta, porque ahorita no me acuerdo, no sé si está o no. Y empiezo a buscar el mentado texto. No existe ese texto. No existe ese texto. Nunca le he llamado el texto sagrado, no le llama Luzbel. No le llama así. Pero encontré me rebusqué casi mediodía, ¿verdad? Encontré al pie de página. Pie de página es el comentario que está abajo del texto, ¿sí? Al pie de página en la versión Monseñor Straubinger, encontré que decía ahí, me parece Isaías 14 o Ezequiel 28, decía Luzbel. No, sí, debemos ser curiosos, hermanos. Solo así, curiosos, pero no con el propósito de contender, sino las jovencitas ya no vinieron el día siguiente para contestarles, se fueron pensando que el predicador ese no sabía, y que tampoco el pastor sabía dónde estaba esa palabra y había permitido que la dijeran, pero pues sí, ¿cómo hacía uno para pararlos ahí? Entonces, hay que saber que están hablando, hermano. En el discipulado hay que saber que están hablando, hay que ir preparado. Yo les aconsejo que compren unos lápices de colores, porque llevar el telefonito, ya, no, lleven unos sus lapicitos con su cuadernito,
con notas de colores verde, rojo, negro, con bonita letra, no garabatos, no garabatos, bonita letra. Que dé gusto verla a la hora de estar dando uno su discipulado. Se acuerda uno de los pensamientos que encontró mientras estudió. Y entonces le pone uno como el saborcito personal. Porque todas las cartas en la Biblia, todos los escritos bíblicos tienen no solo el sabor de Dios, pero allá atrás está la sazón del autor. Uno entiende que Pedro no era hombre de letras. Uno entiende que el doctor Lucas era un historiador de primera y manejaba el idioma de una manera elevada. Uno entiende eso. Uno entiende que Pablo sabía escribir. Todas las cartas tienen más o menos la medida literaria que se usaba en las epístolas de aquel tiempo. Solo hay algunas que se excedieron mucho por la necesidad que tenía la iglesia. Entonces, hermanos, el discipulado es eso. Ahora, después de terminar, deben, lo más, digo yo, lo más que se puede ofrecer es una tacita de café, ¿verdad? Después de usted, como digo aquí, ¿verdad? Y una tacita de café y un pan si es que quieren, ¿verdad? Porque últimamente el maestro no fue por eso, fue por dar la palabra. Entonces, pero si quieren, pero ese café que no se estire como hule y se pase horas ahí, porque después de que uno termina su escasa enseñanza, empieza a sacar tierra con lodo y empieza uno a hablar mal de la gente, rapidito empieza uno a hablar, no tiene uno capacidad, ¿sí? Es como cuando están abriendo un pozo, ¿no? Nosotros somos pozos que están abriendo, el Señor está abriendo pozos. Cuando empieza a brotar agua, los primeros 8 días sale agua con tierra. Ahí está el pozo echando agua, pero no se puede tomar, tiene tierra. De repente se termina la tierra suelta y empieza a salir más transparente el agua. Eso es porque salió mucha agua, ¿sí? Salió. A veces yo miraba que las corrientes de agua allá en Guatemala perforan pozos por todos lados en la ciudad. Tienen mucha agua. Entonces, miraba yo los corrientes. ¿Se había roto alguna cañería? No, habían perforado un pozo y lo habían dejado ahí hasta que se limpiara el agua, para no ponerle tubería y conectarlo a las tuberías y llenar de tierra. Entonces, cuando uno termina de ser mensajero de Dios, se vuelve mensajero de sí mismo, y si uno no tiene cuidado, se puede uno volver mensajero del diablo, porque puede uno empezar a hablar de la gente. Después de que habló del Todopoderoso, se puede uno quedar hablando y ya te diste cuenta que fulana y ya se arruinó el discipulado tan bonito que estuvo, pero lo malo oscurece lo resplandeciente, siempre opaca. Usted nota que siempre que una persona tiene virtudes, pero tiene sus partes también que no son virtudes. La gente orienta su vista a las falencias, no a las virtudes. No a las virtudes. Si nosotros apreciáramos las virtudes, fuéramos virtuosos, porque cada gente virtuosa nos llamaría la atención y le aprenderíamos virtudes. Pero no aprendemos virtudes, lo que aprendemos es
las falencias. ¿Cómo son? Entonces debemos aprender a apreciar lo hermoso, lo bello, lo bonito, lo precioso, eso debemos aprender a ver. No veamos los defectos de la gente porque vamos a encontrar, Dios guarde, hermano. Si le buscamos espinas a la gente, vamos a encontrar que la gente a veces parece un whisky de tierra fría lleno de espinas, pero adentro tiene virtud el whisky. Pero si le vemos solo los exteriores, vamos a ver espinas. ¿Sí? Entonces, el discipulado es una fábrica de virtudes. ¿Por qué? Porque el que llegó a dar el discipulado ya lleva el pedazo de pan que Dios bendijo, ¿sí? Entonces le empezó a dar a uno, le dio al otro, le dio al otro, le dio al otro, y siempre le quedó pan para el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y por último, se dio cuenta que el que más ganó fue al que le quedó la canasta llena. Así fue la multiplicación. La multiplicación no cayó un aguacero de pan encima de la gente, no. Partió un pan en 12 partes. No, vamos a ver 5 panes en 12 partes. Y se las dio a cada apóstol, una parte a cada apóstol. Entonces el apóstol pasaba para que la gente agarrara su pedazo de pan del tamaño que quisiera. Pero ya cuando llegaba el otro, ya tenía para que agarrar también. El otro, ya tenía. Y por último se quedó con un pedazo él. Entonces, cuando vieron que había sobrado mucho pan, llamaron, les dijo el Señor, agarren cestas y recojan todo lo que sobró. Y dice, y recogieron 12 cestas llenas. Quiere decir que a cada uno de los que repartieron le quedó una cesta. Yo les he dicho que yo sí estudio la palabra, sí hago los estudios, sí, a mí me encanta la palabra. Pero una de las cosas importantísimas que yo he visto es que cuando yo parto el pan, cada quien agarra su parte, siempre a mí me queda la mayor parte. Siempre aquí a mí me queda bastante. Yo lo que enseño lo aprendo. De ahí surgió aquella célebre frase que puse en las redes sociales: solo enseñando se aprende y solo aprendiendo se enseña. Nadie puede hacerlo de otra manera. Por eso los maestros seculares, se vuelven expertos en lo que enseñan, porque lo repiten todos los días, todos los años. Después son diestros para manejar el conocimiento, mientras que los niños no pueden ni contestar un cuestionario de 10 preguntas. El maestro se sabe todo el universo de la clase que le tocó impartir. Esa es la forma en que enseñaban los judíos. De ahí donde surgían los maestros, líderes. ¿De dónde surgió Pablo? ¿De dónde surgió? ¿Quiénes se acuerdan los que estaban en Antioquía? ¿Quiénes eran? A ver. ¿Quiénes saben? Saulo. ¿Quiénes? Rápido. ¿Ah? Bernabé, Silas, Saulo, Juan Marcos nada más. Había uno que se había creado con Herodes. Bueno, pero de ahí surgieron apóstoles.
Los apóstoles no surgen, hermano, porque entran de la puerta y ya quieren ser apóstoles o quieren ser pastores de un montón de gente. No, surgen de abajo. De abajo. Si no van abajo, jamás van a llegar arriba. Jamás. Nunca. ¿Sabe cómo Dios habla? Leyendo la Biblia. Es que a mí no me habla Dios, hermano, no me habla. ¿Qué le va a hablar si nunca lee la Biblia? ¿Y cómo le va a hablar? ¿Le va a gritar de arriba? ¡Y Roxanita! No lo hace Dios así. No lo hace Dios así. Esa vez nos habló a los dos y nos dejó de una vez. Ella se quedó tranquila, ya no siguió llorando, ya no. A los días la mandó a traer su mamá, la mandó a llamar a su mamá para pedirle disculpas por lo que había hecho el papá, y el papá ya estaba, se le había hasta olvidado, era rato de querer romper la fe, ¿verdad? Pero a esa gente hay que darle a nuestra familia, cuando quieren romper nuestra fe, hay que darles una muestra de solidez, porque a lo mejor están probando a uno a ver si de veras lo que uno cree es la verdad. Para pararse ahí también. Fíjese usted que dicen los teólogos, y yo creo que van por buen camino, fíjese. Dicen los teólogos que Pablo, Saulo, el fariseo, cuando vio que Esteban y los demás, porque no sé si se dieron cuenta, no han dado el estudio de mañana, ¿verdad? Si notan ese estudio, va a ver usted que Saulo no solo dio su voto para que mataran a Esteban, sino para que mataran a un montón. Fíjese, yo no lo había entendido. Tengo 40 y pico de años a estudiar la Biblia y ahora lo logré ver. Vaya, pero ¿por qué Saulo anduvo atrás de los cristianos? Después de ver a Esteban cuando era joven, Saulo era joven, pero ya lo tomaban en cuenta para que votara, fíjese, como parte del Sanedrín, que ha de haber sido muy aventajado. Entonces, cuando vio Saulo que ese hombre bendijo a los que lo mataban, ha de haber dicho: estos son raros, son extraños. Y por eso los empezó a presionar para ver si era cierto. Y los empezó a perseguir. No solo por su celo horroroso y fiero, sino para saber quiénes eran de veras. Cuando se dio cuenta quién era el que tenía el control de esas vidas y quiénes eran los cristianos, fue uno, yo diría que fue uno de los mejores cristianos que ha existido en toda la historia del cristianismo. Un hombre de oración, un hombre de lectura, un hombre de escritura, un hombre que predicaba, de muchas señales, un hombre que supo mantenerse recto, limpio, de limpia conciencia, para poder escribir cosas limpias. Entonces, note lo importante que es el discipulado. Si esto no es solo para que crezca la iglesia, y dice la Biblia, ahí está en ese texto el 2:46, 45 creo que está. Creo que ese fue el que leímos, ¿verdad? De los Hechos.
2:45 está. Yo leí el 46, pero dice, y el Señor agregaba cada día. ¿Dónde? En los discipulados, fíjense. Les he contado yo la historia de un hombre que no quería nada con el Evangelio, nada. La familia ya estaba convertida, alguna de la mamá. Y entonces me invitaban para que yo fuera a dar el discipulado. Pero cuando yo entraba por la puerta, él se bajaba de su habitación en el segundo piso y salía por el negocio que tenían. Y cuando yo entraba por el negocio, él se salía por el portón. Siempre se me escapaba, siempre sabía a qué horas iba a llegar. Pero un día, para abajo venía cuando yo entré. Y me paré al pie de las gradas sin saber. Y la mamá me dijo, siéntese, hermano, al pie de las gradas. Ya no pudo bajar. No se pudo bajar del palo. Se quedó ahí, fíjese. Y ahí oyó el discipulado. Por primera vez oí un mensaje de Dios. Y se pone a llorar ese hombre. Pasó, dice, llorando toda la noche. Estaba después de un terrible acontecimiento de su matrimonio, se había divorciado. Bueno, para decirle que no quería ni dormir en la casa, se iba a dormir al cementerio. Se metía entre los... Estaba muy mal, deprimido, hecho pedazos. Pero esa noche, como se le cerró la vía de escape, esa noche oyó el discipulado que yo les fui a dar a su mamá y a sus hermanos, y no tuvo para dónde. Todavía es pastor. No está con nosotros, pero es pastor. Note lo que pasa en los discipulados. Así que yo creo, hermanos, que si queremos ver resultados en nuestra vida, tenemos que hacer para aprender. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. No vamos a poder aprender. Va a ver usted que las personas que usted menos cree que puedan dar un bonito discipulado. Yo me acuerdo en algún tiempo había una jovencita chiquitita, agradable, bonita, tenía como sus 14, 16 años. Empezó a dar discipulado, llenó la casa, llenó la sala de gente. Daba bien su discipulado, fíjense. Daba muy bonito su discipulado. Yo creo que a todos, muchos no se han dado cuenta de lo que tienen adentro. Bueno, tienen un tesoro, pero si se quedan así, van a seguir siendo jarros de barro. Por eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos ese tesoro. ¿En qué dice? En vasos de barro, para que la excelencia no sea del barro, sino de Dios. Está escondido. Si no lo sacamos, nunca vamos a experimentar las riquezas de lo que tenemos adentro. Bueno, tengo 40 y pico de años de ser pastor. 42. Jamás le he pedido a nadie nada. Y siempre he tenido lo necesario. Lógicamente al principio aquí yo trabajé un montón porque me iba a traer los buses de Estados Unidos, traía los buses para la iglesia.
un bus y un carro. Él vendía el carro y me quedaba con el bus para la iglesia a precio de costo. Y así tenían vehículo para irse a sus casas después del culto. Dice como 30 viajes. Me traje uno de North Hollywood, semana y media manejando. Me traje otro de Colorado Spring, casi la frontera de Canadá. Lindo el bus. Dije, no lo dejo, me lo llevo. Pero no me había imaginado la distancia. Conocí todo el cañón del Colorado. Bueno, conocí la casa de Toro Sentado. Ahí está la casa, aquí era la casa de Toro Sentado. Fíjese, de los Cherokees, de las historias que hay. Ahí está. Ahí en ese desierto fue donde primera vez vi el cielo azul, azul, azul y una tormenta de rayos encima. Azul el cielo. Cayó una tormenta de rayos. Fuego caía a todo alrededor en el desierto. Así son las tormentas de rayos eléctricas en el desierto. Sin nubes. Vi muchas cosas en ese desierto, yo aprendí. Entonces, hay que trabajar. Es la única manera de aprender, es la única manera de no ser un aguado, hermano. Yo siempre he pensado, Pedro era marinero de agua dulce, porque era un lago donde él pescaba. Pero nosotros debemos ser marineros de mar profundo, que no se rajen con nada, que le digan a Dios, Señor, aquí estoy y de aquí no me muevo. Cuando uno se le planta al diablo así, por Jehová, respeta, fíjese, respeta. Pero cuando lo mira uno, en el nombre de Jesús, temblando, ay Dios, con la presión hasta arriba del puro miedo del diablo. Entonces, amados, ese es un discipulado. No hagan tamales, no hagan grandes comidas, porque no es competencia, no. Un cafecito y un pan, lo más. Y que el discipulador, los demás hermanos se vayan luego. 1 hora es lo más que se puede permanecer en una cosa. Ya zafe bulto, porque si no, lo más seguro es que va a oscurecer lo que dejó claro con sus palabras. ¿Sí? ¿Lo está agarrando? ¿Lo está aprendiendo bien? Vaya, pues hacerlo. Así se hace. Así se hace. Y hay que llegar un poquito antes para ir a invitar tal vez a las vecindades, si el dueño de la casa lo permite, ¿verdad? Si los dueños de la casa quieren. Si es con la familia, pues hay que afinar mejor los estudios, porque la familia lo conoce a uno y lo oye solo si uno es solvente. Si no, miran cómo se saben y se van. Por favor, no, vamos a recoger las ofrendas y después están de pie. Ya se cansó la silla, pero vamos a recoger las ofrendas. Vamos a terminar ya nuestro estudio. Creo que fue muy provechoso. Nunca, oiga, le voy a dar un consejo muy personal. Nunca, cuando haga una visita, cualquiera que sea el motivo, jamás tarde mucho. Una visita es visita. Mejor si es de médico, cortita, porque tenemos un defecto. No sabemos entrar, mucho menos salir. Entonces,
para no dejar muy mal aspecto, hay que salir luego. ¿Sí? Hay que salir luego. Hay que irse uno luego. Aleluya. Qué bonito esto. Qué bonito esto. Estos son adornos, hermanos. Son bellezas. Y si usted quiere agarrar estas virtudes, agárrelas. Han costado muchos años aprenderlo, por lo menos, aunque no se vean en uno. Bueno, levante su mano, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta noche hermosa, por este momento maravilloso que nos has permitido estar aquí juntos, como uno solo, aprendiendo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesucristo, bendice las ofrendas, bendice las fuentes de donde mis hermanos toman su sustento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.